Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de un tema que seguramente os va a llamar muchísimo la atención, y es que os voy a reflejar los 11 cambios más importantes que se van a dar en tu organismo a partir del día en que dejes completamente de comer carne. Cuando digo de comer carne me refiero especialmente a las carnes rojas, a estas carnes más suculentas y apetitosas que quizás nos gusten más a la mayoría. Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de resumiros esos 11 cambios y ya a partir de ahí cada uno de vosotros que tome la decisión que considere más oportuna, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer cambio que vas a notar a partir del día en que dejes de comer carne va a ser claramente una paulatina pérdida de peso, una progresiva, poco a poco, no va a ser de la noche al día. Esto es debido básicamente a dos circunstancias. La primera es que, pues bueno, las carnes, por lo general, al llevar asociadas una cantidad relativamente importante de grasa, son un alimento pues calórico. Y a poco que lo sustituyas, siempre y cuando no lo sustituyes por hidratos de carbono, evidentemente, pero si lo sustituyes por frutas, legumbres, verduras, etcétera, lógicamente el aporte calórico va a ser menor y vas a ayudar a la pérdida de peso. Pero es que además, la segunda parte de este beneficio viene asociado a que vas a retirar de tu alimentación los marcadores de la inflamación. Las carnes, especialmente las carnes rojas, participan en los procesos de inflamación interna del organismo asociados al sobrepeso. Por lo tanto, si quitamos esas sustancias inflamatorias que sobre todo se van a dar en las carnes rojas, lógicamente ayudaremos a la pérdida de peso. El segundo gran cambio que se va a dar, y no va a ser un cambio que tú notes desde el primer día, pero que desde el primer día lógicamente se va a dar, es que va a haber un cambio en la microbiota intestinal, es decir, en el tipo de bacterias que van a haber en el intestino. Por lo general, las personas que no comen carne, las personas vegetarianas o veganas, suelen tener una flora intestinal más beneficiosa, que ayuda más a su sistema inmunitario, a los procesos de digestión, etcétera, etcétera. En cambio, las personas que mayoritariamente comen carnes, y sobre todo si son carnes rojas, pues van a tener una flora intestinal no tan beneficiosa. Aunque no está demostrado científicamente al 100%, sí que se ve de forma empírica que las personas que dejan de comer carne, pues mejoran mucho el aspecto de su piel. Ya os digo que no hay estudios científicos que lo cuantifiquen, pero tiene una explicación muy sencilla. La cantidad de antioxidantes presentes en los alimentos de origen no animal es superior a los de origen animal, y eso tiene su reflejo a corto o medio plazo en la salud de tu piel. Lógicamente, cuando dejas de comer carne, tienes que sustituir la fuente de proteína que te aportaba la carne por fuentes de proteína de origen vegetal. Esto va a hacer que los alimentos vegetales, al tener más cantidad de fibra, pues tus procesos digestivos van a ser mucho más optimizados, vas a tener muchas mejores digestiones por lo general si eres una persona que no come carne que si lo eras. Hay un cambio importantísimo, y esto me imagino que lo conoceréis por todos porque hay multitud de estudios científicos que asocian el consumo de carnes, especialmente rojas, con la salud cardiovascular. Por lo tanto, y es la recomendación que os hará vuestro médico, cuando dejas de comer carne roja, la salud de tus vasos sanguíneos, de tu corazón y etcétera, mejora, drásticamente. Esto es algo que no vas a notar tú, pero que tu organismo lógicamente sí que nota. También es cierto que se disminuye sustancialmente el riesgo de padecer una diabetes. Las personas que no comen carnes rojas, que apartan completamente la carne de su dieta, son personas con mucha menor tendencia a sufrir un proceso diabético. Otro efecto que se da cuando dejas de comer carne es que pueden aparecer ciertas deficiencias de ciertos nutrientes especialmente importantes para tu organismo. En especial, la vitamina B12, cuya principal fuente suelen ser las carnes rojas, se pueden encontrar también en vegetales, pero ni están en la misma cantidad ni son tan aprovechables por el organismo. Con lo cual, si vas a apartar completamente de tu alimentación las carnes rojas, tendrás que tomar alimentos artificialmente suplementados con vitamina B12,
una vitamina que, como os explicaba en este vídeo, es fundamental para el organismo, en especial para el de la mujer, pero para el del hombre también. Lo que os cuento en ese vídeo sobre lo que ocurre en el cuerpo de la mujer con la vitamina B12 es ampliable también al hombre. Pero aparte de esta vitamina B12, pues hay otros minerales como por ejemplo el selenio o el hierro que mayoritariamente o con mayor facilidad se van a encontrar en las carnes y que difícilmente nos pueden aportar los vegetales. Además, por ejemplo, en el caso del hierro, el hierro más aprovechable, el hierro de mejor calidad, es el hierro tipo hemo, que solamente se va a encontrar en las carnes. Y otros déficits ya no tan significativos, pero que también son importantes, son los de, por ejemplo, los de vitamina D. Los vegetales no suelen aportarnos la misma calidad y cantidad de vitamina D. Por lo tanto, es necesario recurrir a la suplementación artificial, a lo que llamamos típicamente alimentos fortificados. Otro cambio que vas a notar en tu organismo cuando dejas de comer carne es que el sabor de los alimentos te va a cambiar drásticamente. Básicamente porque en las carnes hay un mineral, el zinc, que, digamos, por decirlo de alguna manera, no es la manera más correcta de decirlo, pero vamos, así me entenderéis mejor, que está muy relacionado, que activa el funcionamiento de las papilas gustativas. Nosotros tenemos mejor percepción del sabor si en los alimentos hay cierta cantidad de zinc, que difícilmente encontraremos en los vegetales. Es cierto que hay algunos vegetales que tienen también niveles de zinc, las legumbres blancas, etcétera, pero lógicamente notarás en tus papilas gustativas que en general los alimentos no te van a saber tan gustosos, que digo yo. Otro cambio que se nota, aunque todavía no hay estudios estadísticos que lo confirmen, sí que hay estudios científicos que parecen demostrarlo, es que las personas que comen dietas sin carne, es decir, que han apartado completamente la carne de su alimentación, son personas con menor tendencia a sufrir, por ejemplo, depresiones, apatías, estados de ánimo bajos, básicamente porque se asocia, es la presencia de estos procesos, de estas enfermedades, con ciertos componentes o ciertos nutrientes que hay en la carne que no están en los vegetales. También se va a dar un cambio en la estructura muscular. Para eso, y yo siempre recomiendo que si eres, por ejemplo, un atleta y dejas de comer carnes rojas, pues suplementes tu alimentación con proteínas vegetales líquidas, más fácilmente asimilables, porque si no puedes notar pues un bajón o una mayor fatiga muscular. Y por último, una recomendación muy importante es que si dejáis de comer carne roja de golpe, sería importante, sería recomendable que no os pasaseis de golpe 100% a ser vegetarianos o veganos, sino que hicieseis una transición donde os apoyaseis en proteínas como las proteínas del huevo, las proteínas del pescado, etcétera, etcétera, que son mucho más saludables, porque si no, el organismo puede tener algún tipo de consecuencia inespecífica, tanto a nivel muscular, esquelético, etcétera, que no son recomendables. Es decir, cualquier cambio que sea siempre con la supervisión de vuestro médico y de forma paulatina, encontrando qué tipo de alimentos vegetales os van a dar ese aporte proteico que en cada caso se debe estudiar. No es lo mismo el aporte proteico que tiene fulanito que el que tiene venganito, y para cada uno habrá que estudiar o ver cómo se da este cambio de la alimentación. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.